invita a un encuentro con la fe. Muy buenos días, muchas gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes. Soy su servidor Felipe Arismendi, obispo de San Cristóbal de las Casas. Gracias, buen Dios, por este día que nos das. Aquí en San Cristóbal es un día espléndido, lleno de sol. Que así sea nuestra vida, porque tú eres nuestro sol. Tú eres quien les da calor a nuestra vida, aunque a veces sintamos el frío de la indiferencia, de la soledad. Tú eres nuestro Padre que nos amas. Bendito seas, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos das paz, esperanza, descanso. Contigo, aunque las olas nos amenacen, aunque los problemas sean muchos, tú nos das calma, paz, serenidad, tranquilidad, esperanza, fortaleza. Bendito seas. Bendito seas, Dios Espíritu Santo, porque nos guías, nos iluminas, nos fortaleces, nos asistes. Bendita seas tú, Santísima Virgen María, porque colaboraste tan de cerca en la obra de la salvación y lo sigues haciendo desde el corazón del cielo. Padre Dios, con la misma confianza te pedimos por aquellas naciones donde hay tanta guerra, por Irak, por Siria, entre judíos y palestinos, los graves problemas del ébola en África. Te encomendamos todas esas intenciones y necesidades, pero igualmente los problemas que hay aquí entre nosotros, por todos los que sufrieron estos torbellinos de estos días pasados aquí en San Cristóbal de las Casas. Que seamos solidarios con ellos, que veamos en qué les podemos ayudar. Mueve nuestro corazón para que no solamente nos quejemos y nos lamentemos, sino que podamos también colaborar. Enséñanos a ser hermanos y hermanas. Te pedimos también por los conflictos que hay entre Chenaló y Chalchihuitán, los conflictos que hay en Simojovel, los conflictos que hay en Mitzitón, los conflictos que hay en San Antonio del Monte, los conflictos que hay en Bachajón, los conflictos que hay en la Selva Lacandona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también te encomendamos, Padre Dios, las milpas. Hay tantos campesinos que están sufriendo ahora porque sus milpas están agostadas, secas casi amarillas. Señor, danos la lluvia para ver si todavía se puede salvar algo de la cosecha. Señor, danos la lluvia oportuna. No tomes en cuenta nuestros pecados. Fíjate en tu misericordia infinita y escúchanos, escucha a tu iglesia suplicante. Danos la lluvia oportuna, ni más de la necesaria, ni menos de la que haga falta para nuestros campos. Señor, confiamos en ti y en ti esperamos. Bendice a nuestras familias. Te encomendamos a tantos enfermos y tantas personas que esperan de ti el apoyo, porque a veces no les viene de ninguna parte. Con esta confianza te damos gracias porque salieron bien mi cuñado y compadre Roberto Espinosa de su operación, lo mismo Carmelita Márquez allá en Toluca, pero te pedimos que le sigas dando fortaleza y paz y esperanza y mucho ánimo en su recuperación. Igualmente nos piden oraciones por Alexis Mondragón Sánchez, que le detectaron una enfermedad delicada. Nos piden oraciones por el señor Taurino Nájera Díaz, delicado de salud de parte de su hijo, que nos escucha en la finca Cuxtepec. Alguien de nombre Hermilo pide oración por su papá Francisco Lara Ramos, que hace 26 años falleció por estas fechas. Lucy pide una oración y también unas palabras para su mami de nombre Coti. Doña Coti, ánimo. Dios le ama, su familia también. No se desespere. Tenga paciencia, pero también hacer caso a lo que nos dicen los médicos y las demás personas. Cuente con nuestra oración y nuestro respeto y nuestro cariño. Alguien manda también una petición de oración, dice, por mi esposo que está con una joven. Que Dios lo ilumine y deje su infidelidad, que esté tranquilo conmigo en casa y con sus hijos. Obviamente no digo el nombre de este esposo, la persona sí lo dice, pero aquí no lo divulgo. Una oración por esta intención. Y recuerden que comparto con ustedes estas peticiones de oración que ustedes mismos nos hacen para que hagamos una gran cadena de oración y elevemos nuestras súplicas. No lo digo aquí solo por información y por curiosidad, sino para invitarles a ustedes a que oremos por estas diversas necesidades. Alguien pide oración por su mamá Sonia Mechitas Liébano, que va a cumplir 7 meses de fallecida. Oración por la tía Mercedes, que es ministra y está enferma de su pie. Ánimo, doña Meche. Una oración por la familia Santis Gómez, dice que les gusta mucho este programa. Una oración por esta familia.
Nos piden oraciones por el médico Pedro Ortiz Constantino, que fue intervenido quirúrgicamente en el pulmón. Se le pide a Dios que le conceda la salud si esa es su voluntad, claro que sí. Ánimo, don Pedro, doctor Pedro Ortiz Constantino, que el Señor le ayude para que tenga una pronta y completa recuperación. Nos piden también oraciones por la niña Ana Ruiz, que fue intervenida del corazón este pasado 5 de agosto. Alguien mandó un mensaje que obviamente tampoco lo digo con todo lo que él dice. Dice que por su papá que está estrenando amante. Pues toma en cuenta, este es un mensaje. Hablo con la persona a quien se refiere, pero obviamente no puedo yo divulgar aquí por respeto a las personas todo como dice el texto. Pero toma en cuenta su mensaje. Nos piden oraciones por el joven Víctor Castro Navarro, que el 28 de julio cumplió 15 años de edad, para que siempre le vaya bien. Nos dicen que ha sido muy dedicado al estudio, que ojalá así continúe, que Dios y la Virgen Santísima lo bendigan. Felicidades, Víctor Castro Navarro. Ánimo a seguir creciendo, no solamente en estatura, en edad, sino también en gracia, en buen comportamiento, en responsabilidad. Felicidades. Alguien pide también un saludo para su hija que cumplirá 15 años y una oración, ya que está un poco delicada de salud, pero no dicen el nombre. Pero desde aquí, nuestra oración, y Dios bien sabe el nombre por quien piden esta oración. Alguien nos pide que felicitemos al ingeniero Ignacio Bogart Fernández, que cumplió 77 años el 31 de julio pasado. Que Dios lo conserve muchos años con más salud, lo pide su familia Bogart Campos, pero también desde aquí nuestra felicitación al ingeniero Ignacio Bogart Fernández por sus 77. Es una bendición. Que Dios lo conserve, que le dé serenidad, paz y mucha fortaleza y mucha armonía en la familia. Mañana cumple años el sacerdote jesuita Jorge Díaz Olivares, que da clases aquí en la Universidad de Chiapas. Y mañana también el padre Bernabé Altamirano, que da sus servicios en la parroquia de Tila, celebra un año más de sacerdote. El próximo viernes 15, fiesta de la Asunción, los sacerdotes Rodolfo Román de Comitán, Luis Manuel Alfaro López, que trabaja en la pastoral de la diócesis, el padre Nelson, que está allá en Ocosingo, y el padre Dorian Pinto, que está en Barcelona estudiando en España, celebran un aniversario más de ordenación sacerdotal. Desde aquí nuestra oración y nuestras felicitaciones. Estamos ya en el domingo número 19 del llamado tiempo ordinario. Hoy encontramos un texto bellísimo. Es continuación del de hace 8 días. Hace 8 días leíamos ya este evangelio según San Mateo capítulo 14 y llegábamos hasta el versículo 21. Hoy continuamos con el versículo del 22 al 33. Mateo 14 del 22 al 33. Y se nos dice cómo Jesús, después de que multiplicó los panes y dio de comer a miles de gentes, dice, despidió a las gentes y subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, dice el texto, estaba él solo allí. Mientras tanto, la barca en que iban sus discípulos atravesando el lago, pues iban sufriendo porque las olas sacudían la barca, pues el viento era contrario. Y Jesús quiso acercarse, y los discípulos pensaron que era un fantasma y estaban llenos de miedo, pero Jesús les dice, tranquilícense y no teman, soy yo. Tranquilícense y no teman, soy yo. Y Pedro dice, ¿de veras si eres tú? Pues que yo pueda caminar, ir hacia ti sobre el agua. Y Jesús dice, ven. Y Pedro efectivamente empezó a caminar, pero dice el texto, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y el viento se calmó. Y dijeron los discípulos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Dos cosas importantes. Jesús atiende a la gente, está siempre al pendiente de la gente. Incluso recuerden, él estaba dedicado al silencio y la oración, pero lo busca la gente, se dedica y les atiende con calma y paciencia. Pero despide a la gente y se va al monte a solas para orar, a la montaña, al cerro. Y estaba él solo allí. Hay que buscar estos ratitos. Si usted tiene vacaciones, busque ratitos también de silencio, de soledad, de oración. Entre a una iglesia
o entre en su cuarto y ahí en silencio apague la televisión, el radio, apague internet, apague el celular y hable con Dios, platique con Dios, es bien importante. Si no tiene vacaciones, igualmente busque un ratito. Yo todos los días, si puedo, tengo una hora diaria por la mañana de oración y en la tarde otro buen rato antes de ir a dormir. Son momentos fundamentales. Todos los necesitamos, no solamente los sacerdotes u obispos, las religiosas. Todos necesitamos estos momentos de soledad, de silencio, de plática con Dios. Pero, en segundo lugar, Jesús vuelve con la gente, vuelve con sus discípulos. Y estaban estos preocupados porque las olas eran contrarias. El viento, pues ya sacudía la barca y estaban a punto de naufragar. Jesús se acerca y le tienen un poco de temor porque no lo ven con toda claridad. Pero les dice, tranquilícense y no teman, soy yo. Incluso Pedro va caminando sobre el agua, cuando ve que se está hundiendo, le grita a Jesús, sálvame, Señor. Y el Señor lo sostuvo. ¿Qué significa esto? Hermanas y hermanos, todos tenemos problemas en la vida. A veces los problemas son muy graves, como dice una persona ahí en su mensaje, ya parece que no tenemos fe, puesto que nos va muy mal, cada día de mal en peor. Parece que no damos una. Parece que cada día son grises los días, oscuras las experiencias, difíciles los momentos, no hay dinero, no hay salud, no hay armonía en la familia, nadie te entiende, nadie te comprende, vemos malas cosas en la familia, en la comunidad, los problemas son grandes, nos sentimos solos y tristes, desesperados, sin lluvia oportuna para los campos, se pierde la cosecha, no habrá maíz ni frijol, ¿qué vamos a hacer? Jesús dice, tranquilícense y no teman, soy yo. Demos la mano a Jesús, que nos agarremos de la mano de Jesús, que nos detengamos en la mano de Jesús y digámosle, Señor, sálvame, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos. Como decimos en el salmo que cantamos después de la primera lectura, Salmo 85, muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Confiemos siempre en Él y el viento se puede calmar. Con la fuerza de Dios, las cosas pueden ser diferentes. Por eso dice el Salmo 130, confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. En la primera lectura escuchamos un texto bellísimo de el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 13, donde se nos dice cómo Elías fue huyendo porque lo querían matar. Querían matarlo. Las gobernantes, las autoridades lo querían matar. Y se va al monte Sinaí, al monte Horeb, y ahí dice que, ¿cómo descubrió a Dios? Dice, vino un viento huracanado, pero no estaba Dios ahí. Vino un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Vino un gran fuego, pero Dios no estaba ahí. Pero después dice, se escuchó el murmullo de una brisa suave, y ahí estaba Dios. Dios te quiere dar esta brisa suave. En este torbellino que vimos en San Cristóbal, ¿es castigo de Dios? No, por favor. No digan, es que las colonias más se han portado más mal, Dios le está mandando castigos. No es así. Puede haber lugares peores y no pasa así. Dios no es así. Dios quiere darte la paz, la tranquilidad, la serenidad. Ánimo, Dios está en la paz y en la tranquilidad que Él quiere darte. Confía en Él, cree en Él, espera en Él. Con esta confianza he seleccionado una melodía bellísima. En Jesús puse toda mi esperanza. En Jesús puse toda mi esperanza. Confiemos en Él. Recuerden que aquí en la cabina está la hermana Tenchita para atender sus llamadas en el 678-0640. Gracias, Alice, por tus servicios aquí en la operación de la cabina. Y tenemos, recuerden, un celular para mensajes de texto. 967-101-2955. 967-101-2955. Oremos con esta melodía. Escuchó mi clamor, me salva.
a responder varios de los mensajes que ustedes han hecho a favor. Si no alcanzo a todos, les ruego me tengan paciencia porque son muchos. Alguien dice: solicito una plática con usted porque estoy muy desesperado. He hecho mucho daño a muchas personas. Le agradecería que me pueda atender. Encantado. Hoy estoy en la misa de las 12 en Catedral. Al terminar platicamos todo lo que usted quiera, o por la noche igualmente. O si no, déjeme un teléfono, nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo. Encantado. Que Dios le dé un corazón grande. Ánimo a seguir adelante. La misericordia de Dios es eterna. Como decía hoy el texto, aunque a veces nos estemos hundiendo en la desesperación, tomémonos de la mano de Jesús y saldremos adelante, aún dentro de los problemas mucho más grandes. Hay dos mensajes que tienen que ver con el terraplén de la colonia 14 de septiembre, aquí en San Cristóbal de las Casas. Me preguntan, ¿es de la iglesia o de los colonos? Y alguien más pregunta, ¿cómo resolverá este problema del terreno de la colonia 14 de septiembre? Pues unas cuestiones de precisión. Todo lo que es el terraplén es propiedad del Fobiste. El Fobiste lo dejó a una asociación civil que está legalmente constituida y es la que lo ha administrado. La presidencia, la dirección de la asociación civil que representa la colonia quiere que siga sirviendo para el bien de la comunidad, pero quiere que lo pudiera administrar la iglesia, la parroquia, la diócesis, para el servicio de la misma comunidad. No es para hacer negocio ni para quitárselo a la colonia. Entonces, jurídicamente es del Fobiste y está confiado a esta asociación civil. Obviamente es para bien de la colonia. El proyecto, que cuando me dijeron que querían donarlo a la iglesia, a la diócesis, es para que sirva a la colonia. No es para enriquecer a la diócesis ni para quitarlo a la colonia, al contrario. Es un poco darle una administración un poco diferente. Nosotros habíamos pensado hacer ahí salones para reuniones de grupos, catequesis, reuniones con niños, con jóvenes, con adolescentes, con personas mayores, con matrimonios, con ancianitos, para ayudarles, apoyarles, orientarles y darles formación en bien de la comunidad. Habíamos pensado poner un posible dispensario, no una clínica porque esta es más complicada, sino un dispensario para atender enfermos en forma gratuita. Habíamos pensado también poner un velatorio para el bien de la propia colonia, porque como alguien me decía, es muy caro morirse. Bueno, pues hay mucha gente que no tiene ni dónde velar a sus difuntos, que pudieran usar un velatorio ahí, como ya lo han hecho en Custital y en los terrenos de la iglesia, para el bien de la propia colonia. Si hay espacio, pues también un estacionamiento, no para enriquecer a la diócesis, sino para sostener estos servicios en bien de la colonia. Por tanto, no es que se quiera uno apropiar. Pero yo he insistido que mientras no se llegue a un cierto consenso con la mayoría de los colonos, obviamente nosotros no queremos ni apropiarnos de ello. Es la directiva de la asociación civil que quiere que cambie la administración para el mismo bien de la propia colonia. Nosotros no queremos ni enriquecernos ni acumular, sino un servicio a la propia colonia, pero si esto crea mayores divisiones, nosotros no somos para fomentar divisiones. Que quede esto claro, y si no, pues con toda confianza lo podemos seguir aclarando. Alguien más pregunta que si yo estaré en la mañana en la catedral. Claro que sí, pero hoy no está Monseñor Enrique y por tanto no estaré yo confesando. Pero si alguien necesita una confesión, al final de la misa, con todo gusto les atendemos. Yo celebro la misa hoy a las 12 y a las 7 de la tarde. Alguien más manda este mensaje. Mi marido me regaña porque oigo la radio y eso me pone triste. ¿Qué hago? Dice, si me voy a rezar, también se enoja. ¿Qué hago? Bueno, yo no sé qué tipo de radio escucha. Si es porque está escuchando todo el día Radio Tepeyac, bueno, pues deje que escuche otra radio también. Todos tienen derecho a escuchar el tipo de melodías o de programas que prefieran. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Que si usted va a rezar y él se enoja, bueno, hay que ver si está a tiempo la comida, si está planchada la ropa, si está limpia la casa, si todo está en orden, si es un momento en que no hace falta su presencia allí en la casa. Llegar a un cierto acuerdo, pero llega el momento en que también tenemos que seguir nuestra conciencia y nuestra fe. Si él se enoja, bueno, paciencia, con hacerle que los hijos se encarguen de ese momento para que no esté solo. En fin, hay que buscar alguna solución. Ánimo. Alguien más pregunta, vivo aquí en San Cristóbal con mi pareja, pero quiero casarme allá en Las Rosas, porque mi pareja es de allá. Y pregunta si es válido prepararse en la iglesia de San Juan Bautista. Claro que sí. Se puede usted preparar en su respectiva parroquia, hacer la presentación ahí. Si ustedes viven ahí por la parroquia de San Juan Bautista, obviamente por la Prudencio Moscoso, etcétera,
Ustedes se presentan ahí con la parroquia, hacen sus trámites y se pueden casar donde ustedes quieran. Si es en Las Rosas, bien. En ese caso se les da un documento en que consta que todo está en orden y que se puedan casar donde quiera que sea. Ánimo y con toda confianza y felicidades por esa decisión de contraer su matrimonio. Alguien más pregunta, ¿qué opina de venerar a la Santa Muerte? ¿Es bueno o es malo? Pues es malo, porque la Santa Muerte no existe, no es un ser humano, no es un Dios, ni es un santo ni una santa, es un esqueleto. ¿Cómo le vas a rezar a la Santa Muerte si no existe? Rezarle a Dios que sí existe, a los santos que sí existen, a la Virgen que sí existen. Obviamente que no es bueno rezarle a la Santa Muerte porque ni existe siquiera. Es una oración que se va al viento y al vacío. Alguien más manda un mensaje que llama la atención, dice: vivo con un hombre muy violento, pero apenas conocí a un muchacho que me trata como reina. ¿Qué hago? Porque tengo miedo por mis hijos. Bueno, gracias por compartir esta pregunta, este mensaje. Si vive con una persona muy violenta, pues hay que tratar de ver cómo se le puede calmar tanta violencia. ¿Por qué no van a platicar con un servidor o con un sacerdote o con un buen psicólogo confiable? Vayan y platiquen su problema como familia y ver de qué forma usted no provoca la violencia, que no seamos causa de la violencia. Pero, obviamente, si la violencia es tan grande que hay peligro hasta para la propia vida, la iglesia permite una separación. Si ustedes están casados por la iglesia, no se pueden divorciar. No se puede alguien casar con otra persona. Pero puede haber una separación si la violencia es grave, efectivamente. Si hay peligro para usted o para los hijos, puede haber una separación. Pero animarse con un joven por ahí que le trata como reina, pues es obvio que usted ve la diferencia. Pero no se deje engañar, porque a veces esos jóvenes solamente buscan otra cosa y no buscan realmente la responsabilidad que significa un matrimonio, un compromiso para siempre. Cuidado con los puros sentimientos. Los sentimientos van y vienen. Usted se enamoró también con quien ahora es su esposo, y sin embargo los sentimientos van cambiando. Ojo, no se deje engañar, tenga cuidado. Lo primero son sus hijos. Más que un sentimiento, usted que me diga que me trata como reina, bueno, que la trate bien está bueno, pero no más, no pasar a más adelante. Y sus hijos son lo primero, y por los hijos uno debe sacrificarse lo que sea, porque primero están los hijos, porque no sabe cuánto daña a los hijos una cuestión de un tipo de infidelidad de esa naturaleza. Hay otras preguntas muy importantes, pero no me da tiempo. La señora Hernández: soy una persona que ya perdió la fe. Cuando más le pedí a Dios que me protegiera, más cosas pasaban en mi negocio que no levanta. Problema de salud y más cosas. Y dice, por lo contrario, hay gente que hace mucho daño con la boca y con acciones y sin embargo les va mucho mejor. Dice la señora Hernández: ya no tengo ganas de nada, ni siquiera de vivir. Gracias por compartirnos esta situación. Hay momentos así. San Pedro estaba a punto de hundirse en el mar. Se tomó de la mano de Jesús, le gritó: Señor, sálvame. Dice usted que cuanto más le pide a Dios le va peor. A Jesús le fue muy mal, le pedía a Dios: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero terminaba diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Le pedía a Dios: si es posible, pase de mí todo esto, y pasó. Obviamente le sucedieron muchas cosas a Jesús y era inocente. Pero al final, dice la palabra de Dios, los malos serán exterminados. Los malos sufrirán su propia destrucción. Ánimo, la señora Hernández, nuestra oración, y oramos también por usted, pero acerquémonos al Señor Dios y nos ayudamos unos a otros. Cuando quiera platicamos con toda confianza. Para este domingo me tocan las misas de 12 y de 7 de la tarde. El señor Enrique está en Michoacán. Mañana lunes tenemos trabajo con la comisión de redacción del nuevo plan diocesano de pastoral. El martes 12 voy a Huitiupan con motivo de las fiestas patronales para las confirmaciones. El miércoles 13 tengo confirmaciones aquí en la iglesia de mexicanos de la parroquia del Sagrario de Catedral a las 12 del día. Después reunión con Pueblo Creyente. El jueves 14 reunión con Pueblo Creyente, que es una organización de laicos de la diócesis. El viernes 15 vuelvo a mexicanos, la misa patronal a las 11 del día. Les encomendamos muchísimo que nos unamos en oración por los problemas tan graves que está habiendo en Irak. Ahí hay una guerra terrible
y a los cristianos, a los creyentes, católicos y protestantes, los están expulsando, quitándoles sus casas. Es un drama terrible. Oremos mucho por esto. También en Siria no se acaban los problemas. Siguen los problemas entre israelíes y palestinos, que pelean unos con otros. Lo mismo el grave problema de la epidemia del ébola en África. Los graves problemas que hay también entre las tribus y entre los países en la misma África y en otras partes. Pero también tenemos problemas graves aquí. La falta de lluvia y la sequía es terrible. Es terrible. También por aquellos que sufrieron los torbellinos, sobre todo del pasado miércoles, que fue terrible, con daños graves a muchas colonias. Gracias a Dios no hubo desgracias personales, pero sí mucha pérdida de bienes materiales. Afortunadamente las autoridades están haciendo lo que les compete, pero seamos solidarios unos con otros, ayudémonos unos a otros. Somos hermanos unos y otros. De cualquier religión, cultura o raza, somos hermanos, ayudémonos unos a otros. Pero lo mismo, repito, oremos para que pasen esta sequía tan terrible, esta canícula tan terrible que está destruyendo nuestros campos. Las milpas están agostándose. Ojalá que pronto tengamos la lluvia oportuna, ni más, porque después vienen los efectos del Niño y a veces pueden venir lluvias más de las convenientes. Pidamos al Señor Dios que nos dé la lluvia oportuna. Pero también pidamos por nuestras familias, pidamos por las comunidades donde hay serios conflictos entre Chalchihuitán y Chenaló. Vamos a promover una colecta por los de Chalchihuitán que se sienten despojados de sus bienes. Pidamos también por los problemas que hay en Simojovel, por los problemas que hay también aquí en San Antonio del Monte que no se acaban de resolver, los problemas internos que hay aquí en Mizitón, que hay conflictos graves internos entre unos y otros, no son por motivos religiosos, sino problemas de grupos, de organizaciones de distintas tendencias. Lo mismo allá en Bachajón, con los transportistas, en la selva Lacandón. Estos días estuvieron conmigo algunos hermanos lacandones para hablar de los conflictos que hay, para saber preservar la selva y la madre naturaleza. Oremos por todas esas intenciones y que el Señor nos acompañe. Pero finalmente, si en su casa tiene un perro que ladra toda la noche y molesta al vecino, póngale remedio. Si tiene cerdos y despiden muy mal olor a los vecinos, ponga remedio a ello. Si tiene gatos que se pasan a las casas vecinas y hacen daño, póngale algún remedio. Preocupémonos unos por otros, de veras, unos por otros, porque es bien importante. Nos piden también oraciones por la señora Liliana Martínez, que se encuentra en el Hospital de las Culturas en terapia intensiva. Es una joven de 20 años, tiene un bebé que todavía tiene que amamantar. Una oración por Liliana Martínez con todo gusto y nuestra oración por todos ustedes. Que el Señor Dios nos acompañe y nos cuide. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un feliz domingo. La Diócesis de San Cristóbal de las Casas agradece su atención y lo espera en el próximo Encuentro con la Fe.